TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hoy vamos a hablar de las reformas pendientes. Hablaremos del Pacto por México, es decir, sus implicaciones constitucionales, su impacto social, económico y político. Es un proyecto muy ambicioso que promete la renovación completa del país y que tiene hasta el momento el respaldo de las tres principales fuerzas políticas del país, el gobierno federal. Vamos a platicar en este estudio sobre cada punto y su viabilidad. Así que quédense con nosotros y, como siempre, a manera de contexto, para su juicio, nuestro reportaje. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. En democracia, la organización social y política, así como el funcionamiento de las instituciones del Estado y la vinculación que guardan con la sociedad, deben renovarse para responder a las demandas y necesidades de los ciudadanos. La función de nuestros representantes es hacer que el Estado evolucione a favor del bien común, si es preciso, con la promoción de reformas a leyes e instituciones para adecuarlas a los incesantes cambios económicos, políticos y sociales del país. Esta prioridad de responder a las demandas y necesidades de la sociedad incluye que el diálogo y el consenso, la pluralidad, la corresponsabilidad y la tolerancia se impongan sobre los intereses de fracciones o partidos. La reforma del Estado en México ha sido un tema central desde hace décadas. Cada administración la ha afrontado de diferentes maneras. La pluralidad que hoy vive México es al mismo tiempo origen y consecuencia de múltiples reformas, de un proceso constante y continuo de adaptación. La garantía del voto, la alternancia en el poder y la democratización del país, incluso más allá de lo electoral, son causa y resultado de estos cambios a las reglas e instituciones del Estado. Atendiendo a esta realidad, en un acto que muchos califican de inédito, fue firmado el Pacto por México, que representa una vía de concertación política y social para lograr los acuerdos y las grandes reformas que, con sentido de urgencia, deben instalarse en la agenda nacional. El pacto es un mecanismo sostenido por la voluntad política del Ejecutivo y los partidos políticos para la búsqueda de acuerdos y coincidencias y lograr el cumplimiento de 95 compromisos que incluyen reformas estructurales. El pacto no solo representa un documento de buenos propósitos, también significa un compromiso de partidos y gobierno para trabajar a favor de México, con lo que la búsqueda de coincidencias y la concordia serán indispensables para el desarrollo nacional. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues sean bienvenidos, vamos a revisar el pacto. Bienvenida María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. María del Pilar, qué gusto tenerte como siempre. Gracias, María Elena, muy gentil. Y me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además a quien yo respeto y quiero mucho. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí, María Elena. Muchas gracias. Doctor, María del Pilar, nos dicen los firmantes del Pacto por México que es un acuerdo inédito en la historia democrática de México después de 15 años de gobiernos divididos en los que, dicen, no pudieron lograr acuerdos. Nos hablan de un pacto de tal magnitud que, de cumplirse, podría renovarse por completo este país. ¿Coinciden, doctor María del Pilar, cuál es la trascendencia de este pacto firmado en un inicio por los tres presidentes de los partidos más grandes, PRI, PAN, PRD y el gobierno federal?
Creo que sí es efectivamente un pacto inédito. Hemos tenido ya una tradición, digamos así, pactista importante. Durante un periodo de la vida reciente de México se llevaron a cabo varios pactos de carácter tripartita, fundamentalmente entre gobierno, sector empresarial o privado y sector social o trabajadores. También hubo otro tipo de pactos o acuerdos referidos a la reforma política o de manera más específica a reformas electorales. Pero que tuviéramos un acuerdo de las principales fuerzas políticas del país, incluido el gobierno, que comprendiera una multiplicidad de temas que incluyen lo económico, lo social, lo político. Con una agenda distinta, muy amplia. Esta es, hasta donde yo sé, el primer caso. Y por Esta tanto, es una parte inédita. Es una parte inédita y por tanto tiene una enorme importancia. Estamos en la fase inicial, lo importante ahora será que sí tenga consecuencias, que sea un pacto con consecuencias. Hay calendarios, hay compromisos, pero también hay grupos que se oponen, que se resisten. ¿Cuál es tu lectura, María del Pilar? Yo, como el doctor Valadez, festejo que se haya realizado a partir del 2 de diciembre un acuerdo de esta naturaleza. Sí, desde luego, el ejercicio de compromiso que los actores políticos, particularmente los representantes de los partidos políticos, no ha sido de continuidad y de verdadera asunción de las consecuencias de esos compromisos. Eventualmente, en el contexto nacional, se han visto ciertas veleidades que por cualquier movimiento que ellos consideren que no entra en el pacto o porque se levantan de la mesa y consecuentemente desquebrajan de manera muy seria esto que, al menos en la percepción de la ciudadanía, podría tener una solución de continuidad para el contexto en el cual en este momento se vive en nuestro país. Sí me parece y lo celebro, pero también quisiera decirte, ya no solamente son los tres grandes partidos, el Verde Ecologista Mexicano también se ha sumado a este pacto. Es un pacto, como le diría en palabras del doctor Valadez, de gran calado, de gran aliento, pero que eventualmente, desde mi muy particular punto de vista, si bien es un buen inicio, también tiene una multiplicidad de dimensiones que solo está tomando de manera sumamente cupular el esquema federal, pero no está dimensionando, salvo un punto de referencia que hay hacia las entidades federativas del sureste, que en este mundo o esta pluralidad de universos que se han convertido en las entidades federativas, no hay un punto de verdadera comunión que pueda generar un tendido para sumar las voluntades de las entidades federativas. Pareciera que cada una de estos entes territoriales tienen su propia sinergia y consecuentemente muchas de estas entidades han entrado en procesos de reforma que eventualmente, si esto con la periodicidad, la calendarización que tiene, llega a verdaderamente concretarse, involucrarían otra vez en un mare magnum de actividad a las entidades federativas. Yo creo que hay pendientes muy serios que desde luego ya tú nos conducirás hacia ellos. Es un desafío enorme. Rápidamente les voy a plantear los 5 ejes de este pacto. Son 95 acuerdos, dividido en 5 grandes temas. 1, derechos y libertades, vamos a tomar algunos de estos temas. Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, que por cierto también repasaremos brevemente. Incluye una inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología. El acuerdo número 3, digamos el eje 3, acuerdos para la seguridad y la justicia, acuerdos para la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y el 5, acuerdo por la gobernabilidad democrática. Permítanme abrir con este último punto. Es muy importante porque habla de acuerdos, de posibilidades. Doctor, usted calificó este tema como una buena noticia. ¿Qué es la gobernabilidad democrática? Y cuando nos hablan de hacer reformas y cambios para gobiernos de coalición, ¿qué nos tratan de decir? Desde mi punto de vista, ese es el eje del pacto. El eje de los ejes. Creo que, como decía la doctora Pilar Hernández, faltó efectivamente el punto 96, el tema de las entidades federativas, porque esto que usted me comenta, la gobernabilidad democrática y lo que implica el gobierno de coalición, entre otros aspectos para la gobernabilidad democrática, no está proyectado en el ámbito local. Y lo que estamos viendo en este momento en el ámbito
político mexicano es que ya estamos teniendo un país con dos ritmos. Un primer país que aspira a la modernización democrática con un pacto como este, Sí. y un país que está caminando aceleradamente hacia el arcaísmo político, porque en los estados lo que estamos viendo es el resurgimiento muy poderoso del viejo caciquismo mexicano. O sea, avances y retrocesos. Entonces, si aquí estamos planteando un avance en materia de gobierno, de gobernación federal, en los estados lo que estamos presenciando clarísimamente es el restablecimiento de las fuerzas políticas hegemónicas muy retrógradas y muy concentradoras del poder. Eso es gravísimo y efectivamente, como dice la doctora Hernández, faltó. Es un hueco. Segundo aspecto que faltó, una jerarquización de los temas, porque lo que se hizo fue un gran catálogo de insuficiencias con algunos apuntamientos acerca de sus soluciones. Esto es positivo, nada más que nos puede ocurrir como ya sucedió en 2000, cuando el catálogo de propuestas para la reforma del Estado alcanzó más de 400, casi 500 diferentes modalidades y no se hizo nada. Así es. Aquí faltó establecer las prioridades. Y la prioridad número 1 es la que usted señala, el gobierno de coalición, porque si no hay un gobierno de coalición, todos los otros 94 puntos quedan sujetos a episodios como los que ya se están señalando, como se lo señala usted, lo señaló la doctora Hernández, a desajustes que se pueden dar en el camino entre los propios partidos, entre las fuerzas políticas, y como no hay un compromiso básico de construir la coalición desde ahora, tenemos el riesgo de que el pacto, si transcurre mucho tiempo y no se identifican las prioridades, entonces pueda convertirse solo en uno más de los múltiples catálogos de buenos deseos que hemos tenido en el país. Nos preguntará María del Pilar, alguno de nuestros escuchas y televidentes, ¿qué es exactamente y cuál es la importancia de un gobierno de coalición? Muchísima. En el caso de México, y esto el doctor Valadez sería el más pertinente para respondértelo, y en este sentido voy a ser osada. Muchísima importancia en el caso de nuestro sistema propiamente legislativo, tendría yo que decir. ¿Por qué? Desde luego involucrando al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se han dado desfases en lo que implican, o tensiones en lo que implica la vida legislativa y el tránsito hacia la sanción de normas que verdaderamente sumen las voces partidarias representando a los ciudadanos. Hasta ahora, incluso México creo que es el país que tiene estos dislates tan profundos que mientras se aprueba una iniciativa en una de las cámaras, en la colegisladora, el mismo partido político que ha aprobado en mayoría, en efecto. Consecuentemente, el gobierno de coalición implica que se sume precisamente la titularidad del Ejecutivo con una mayoría en el órgano legislativo que le permita transitar de manera sumamente desahogada, con acuerdos serios, hacia las reformas y la expedición y sanción de estas propio partido leyes. Y otras fuerzas políticas para buscar una mayoría que estable. no es una coalición electoral, porque casi siempre malentendemos lo que implican estos pactos para seguir manteniendo las mayorías y consecuentemente el registro como partidos nacionales, a lo que implica propiamente una coalición de gobierno, en el más estricto de los sentidos, para la buena administración del Estado. Y en este sentido implicaría tanto la actividad en términos de políticas públicas por parte del presidente de la República, como propiamente también de las iniciativas que, más allá que provengan del Ejecutivo, también tengan mayorías y mayorías sumamente claras, comprometidas por parte de los partidos políticos. Doctor, ¿sería el Pacto por México un ensayo de un gobierno de coalición? Es decir, vemos al presidente de la República firmando este documento, acompañado de los presidentes de los partidos, y hemos visto que se han sumado también los coordinadores parlamentarios hasta el momento. ¿Sería esto un ensayo de gobierno de coalición? Es solo la primera parte, es la insinuación de cómo debe ser una coalición. La insinuación. Veámoslo de otra manera. Todos los órganos del poder en un sistema democrático deben ser fuertes. La idea de que haya un Congreso fuerte y un gobierno débil no forma parte de una estructura democrática constitucional. En México,
todos los depositarios o titulares de formas de poder somos débiles. Es una ciudadanía débil. ¿Por qué? Porque podemos elegir pero no reelegir. O sea, podemos exponernos al error de elegir a quien no debíamos y luego no podemos rectificar. Así es. O luego no podemos ratificar si efectivamente acertamos eligiendo a quien debíamos. Entonces, la ciudadanía es débil. El sistema representativo es débil porque no tiene capacidad de apoyarse de manera sistemática en un electorado que le ratifique su confianza y porque no tiene instrumentos para controlar al gobierno. Y el gobierno es débil porque no cuenta con una mayoría estable en el Congreso que a su vez tenga un apoyo también estable en la sociedad. O sea, cuando se habla de construir mayorías estables en el Congreso, se debe implicar que también el Congreso tenga una mayoría estable en la sociedad, porque si no es una mayoría artificial. Por supuesto. Entonces, si no tenemos reelección para los legisladores, si no tenemos controles políticos de los legisladores para el gobierno, y si no tenemos un gobierno que responda políticamente de sus actos ante el Congreso, todos son débiles. Entonces México vive una suma de debilidades que se traduce en violencia, en pobreza, en falta de desarrollo y en todo lo que estamos viviendo como carencias institucionales en el país. Por eso, la reforma referida al gobierno de coalición es la clave, porque es lo que nos va a permitir tener un gobierno fuerte, un Congreso fuerte, una sociedad fuerte. O sea, esta es la vía para fortalecernos. Es la vía. Por ejemplo, ¿quiénes suscriben el pacto? Los entes más impugnados de la vida política mexicana, los partidos políticos. Así es. ¿Y por qué son los más impugnados? Justamente porque no se ha articulado esta relación entre los ciudadanos y el Congreso a través de los partidos, que son el vector de comunicación entre los órganos del poder y la ciudadanía. Por eso, siendo de enorme importancia, y así lo valoramos en esta mesa, realmente la sociedad no lo está apreciando así, lo está apreciando como una declaración política más, porque la primera reserva que la sociedad tiene es justamente frente a los protagonistas. Dice la doctora Pilar Hernández, se acaba de incorporar el Partido Verde Ecologista. Bueno, el verde. ¿Qué representa el verde para la sociedad? Exactamente. La verdad, lamentablemente, es el Partido Verde más desprestigiado del planeta. De los verdes. De todos los verdes, y lo han rechazado de la comunidad Así de es. partidos verdes. Así es. De manera que necesitamos también la legitimación de las fuerzas políticas, y eso forma parte del gran proyecto de cambio que implica el gobierno de coalición. Si lo hacen como prioridad, luego podrán hacer la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma, todas las demás reformas anunciadas. Pero si invierten los términos y creen que pueden entrar primero por la energética o por la fiscal sin haber pasado por la de carácter institucional político, se van a encontrar con una grave sorpresa. No lo van a poder conseguir. Sí, no vamos a tener los hilos. Es que en realidad el punto 5 tendría que haber sido el primero, pero está extrañamente en el último de las prioridades. Ahora bien, yo quiero comentarles que salimos a la calle a preguntarle a nuestros ciudadanos cuáles consideran las reformas más urgentes para México. Vamos a repasar que evidentemente ya se dio un primer paso. La reforma constitucional al artículo 3 para el tema de educación. Este fue el primer paso que se dio, lo vamos a revisar brevemente. Pero para los ciudadanos, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los primeros pasos urgentes? Hablamos con algunos de nuestros ciudadanos fuera de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues actualizar la educación, cambiar sistemas de acuerdo a nuestra cultura y pues dar oportunidades a todos aquellos que salen profesionistas con bolsa de trabajo. Reformas más urgentes son las que beneficien a la fuerza de trabajo y creo que las que se están dando no son nada urgentes, son todo lo contrario. Pues yo pensaría que una reforma que contribuya a mejorar la distribución del ingreso. La educativa, bueno, porque conocemos que ya es necesario, de acuerdo a la situación del sistema educativo nacional, bueno, pues ya es necesario modificar ese estado en el que pues, nos han dejado los últimos gobiernos para pues, ver qué podemos solucionar, ¿no?
Y la energética, bueno, pues hace falta mucha inversión, por ejemplo, en Pemex, ¿no? Sin que esto implique que se tenga que privatizar, simplemente, bueno, pues actualizar inversiones, como se hace en gran parte del mundo, y no quedarnos con esa idea a veces del nacionalismo, pues ya ha pasado de moda, ¿no? Bueno, una reforma educativa real y una reforma laboral completamente diferente a la que se ha planteado, que realmente resguarde los derechos de los trabajadores. Pues son muchas, la laboral, la fiscal, la educativa, sobre todo que en este ambiente y en esta institución, ¿no? La reforma educativa desde el kinder hasta el posgrado ya es urgentísimo. Para mí es principalmente la reforma al Poder Judicial la que se tendría que gestar, y si hay alguna otra necesaria que tiene que ver con la obtención de los recursos, que tendría que ser la reforma hacendaria, tiene que darse en la medida en la que no se vayan a aumentar los impuestos o haya más gravámenes hacia el IVA o hacia las medicinas, en el caso en el que se está buscando. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Pues sin tener bien amarrado, digamos, una mayoría estable que sí va a ser indispensable, caminó el tema de educación. Nos dicen algunos de nuestros ciudadanos, queremos educación, trabajo, empleo, buen ingreso, reforma fiscal, el tema de la justicia. ¿Qué les parecen los comentarios de los ciudadanos? Y entremos, me gustaría su opinión, doctor, sobre el tema de la reforma en materia de educación. Bueno, esa es una reforma efectivamente fundamental en una sociedad en la que la educación ha venido teniendo rendimientos decrecientes de manera progresiva, mientras que el resto del mundo ha invertido enormemente en educación, en investigación, en desarrollo científico, tecnológico y en innovación, y nosotros en ese contexto nos hemos rezagado de una manera muy significativa. En este momento, por ejemplo, estamos pudiendo recibir como inversión extranjera inversión en ciertos rubros, por ejemplo aeronáutica, que son ya de elevada dimensión en materia tecnológica, porque las universidades se han estado preparando personal capacitado para poder atender ese tipo de inversión. Pero si llegaran otras inversiones que nos agarran, sí, no tendríamos capacidad de digerirlas porque nuestro sistema educativo no ha preparado el capital humano necesario para hacer redituables inversiones de mayor escala. Esto es, en la medida que se invierta en educación, los extranjeros traerán inversión directa para desarrollar la capacidad, para aprovechar, mejor dicho, la capacidad productiva que tenga México. De manera que la educación está directamente vinculada a la capacidad de desarrollo que pueda tener el país en el futuro. ¿Cómo vieron el proceso, María del Pilar, el proceso legislativo y, bueno, las promesas de 5 compromisos una vez que se termine de tejer la reforma? El Sistema Nacional de Evaluación Educativa, autonomía de gestión de escuelas, escuelas de tiempo completo, servicio profesional docente, el tema del censo, por ejemplo, y fortalecer la educación inicial de maestros, en fin, entre los retos. Yo creo que es una asignatura verdaderamente, o es una macro tarea verdaderamente titánica, el poder reconducir a estándares de verdadera calidad desde la educación preescolar hasta la educación superior, que es a lo que se están comprometiendo. Particularmente si miramos de manera sumamente focalizada cómo está el Sistema Nacional Educativo, nos podremos dar cabal cuenta que es un verdadero desastre, María Elena. Y un verdadero desastre porque la educación es una educación que es concurrente, es una potestad concurrente conforme al artículo 3º, y no solo lo imparte la federación, sino también las entidades federativas y eventualmente ciertos sistemas de registro que se les da a los municipios. En esta maraña que podría yo llamar del sistema educativo nacional, desde luego que hay verdaderos hoyos negros en donde la Secretaría de Educación Pública no llega y desde luego no puede ni siquiera controlar cuántos maestros, de qué calidad y si verdaderamente han tenido un tipo de instrucción en términos propiamente pedagógicos y didácticos para estar al frente de los escolapios, de los escolares que están en preescolar y primaria, que es basiquísimo.
Pero sumado a eso, no solo es la educación que nosotros vemos en el sistema educativo, María Elena, hay cantidad de órganos desconcentrados e institutos, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Historia, todos estos institutos que también imparten educación, pero a eso súmale la educación para adultos, alfabetización para adultos, pero súmale también la cuestión de la educación para indígenas. Es una cantidad en artes, en bellas artes, que también prolifera el esquema propiamente de lo que llamamos la educación en México, porque pareciera que solo es esta educación lineal de preescolar, educación básica, educación media superior, y no es así, ¿no? Es toda una policromía, podría yo decir, de áreas que tendrían que analizarse y cómo verdaderamente se va a escalar hacia estándares de calidad con todo esto que implica, porque además está garantizando educación para todos, incluida también un sistema nacional de evaluación educativa. El Sistema Nacional de Evaluación Educativa, María Elena, solo se encarga, en razón que está centralizado en la Secretaría de Educación Pública, solo de la educación que a nivel federal controla la Secretaría de Educación Pública, pero no de la estatal, María Elena. Sí, o sea, cuidado, antes de ponerle palomita en el renglón de educación, ya lo hicimos. No. Es una Se están dando pasos. Es una tarea titánica. Yo te quiero decir que simplemente durante la titularidad de la entonces secretaria Vázquez Mota, proliferaron de manera pues bastante ominosa los estándares de direcciones, coordinaciones, etcétera. Y esto agravó más la situación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, del INE, esto que se llama el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y que obviamente no ha permitido incluso que a nivel de pruebas internacionales, como la PISA, entre otras que están mencionadas, nuestros escolares de educación básica puedan verdaderamente llegar a alcanzar ciertos niveles de calidad en términos de competitividad en la educación, ¿no? Estamos verdaderamente en los niveles más bajos, podríamos decir, respecto de la calidad educativa en nuestro país, hablándote solo de calidad educativa básica. Y es un tema importantísimo y se están dando algunos pasos, pero además nos avisan que se vienen muchos más temas y que son muy importantes. Hay un total de 63 compromisos de los 95, doctor, que tienen impacto legislativo. Es decir, que se van a reflejar a través de una reforma con la expedición de una ley. Yo le preguntaría, ¿cuál es el impacto constitucional de todo el pacto? Es decir, estamos hablando de educación, pero nos avisan, ya viene seguridad, viene la hacendaria, viene telecomunicaciones. A ver, momento. Aquí está nuestra Constitución, el impacto constitucional del pacto. Este es un ejercicio muy importante, inclusive vamos a convocar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas va a haber un taller un ciclo justamente sobre eso, sobre el impacto constitucional del pacto, porque hay muchos aspectos en materia de energía que no se pueden solucionar o en los cuales no se pueden introducir los planteamientos que están en este pacto si no se hacen reformas constitucionales. Así es. En rigor tendríamos que ver también que el tema hacendario debería implicar una reforma constitucional, entre otras cosas porque nuestra Constitución actualmente establece que los impuestos deben recaudarse de manera proporcional, cuando la corriente generalizada en el mundo indica que debe ser progresiva, esto es, debe pagar más el que más gana. Si no hay un cambio de del criterio de proporcionalidad que tenemos en nuestra Constitución desde el siglo XIX al criterio de progresividad, que es el que permitirá una mejor distribución de la renta nacional, entonces no tendremos una adecuada Pero no está reforma. contemplado de esa manera en el pacto, ¿no es cierto? No, en este momento está contemplado un impuesto que puede ser muy regresivo, que es el aumento del impuesto al consumo. Así es. Y ya no se trata de si se aplica o no a medicamentos y a alimentos, que podría aplicarse, pero en las condiciones estructurales actuales es un impuesto regresivo, porque va a pagar el mismo impuesto por el mismo producto el que tiene un ingreso de X al que tiene un ingreso de 100X. Exactamente, desde el salario mínimo hasta los más... Y eso es regresividad. Muy bien. Entonces, y no está planteada la reforma constitucional. No está planteado como reforma constitucional. Que debería hacerse, porque si no se reforma, repito, el criterio de proporcionalidad y se sustituye por el de progresividad,
seguiremos acumulando pobres y seguiremos concentrando ricos. Otros aspectos, los más importantes en materia de reformas, en materia constitucional, son los que tienen que ver con justicia y los que tienen que ver sobre todo con lo que ya hemos hablado aquí, el gobierno de coalición, porque no es solamente determinar las formas de organización del gobierno, sino también de operación del sistema representativo y de interacción entre ambos, y además la interacción que debemos tener los ciudadanos con relación al sistema representativo, porque en este momento tenemos un sistema representativo que fundamentalmente se representa a sí mismo. O a grupos que no quedan ahí muy claros. Bueno, si en la próxima encuesta que se haga, como las muy interesantes que vimos hoy, se le preguntara a las personas qué tantos conocen a sus diputados, la mayoría no sabemos. Encontraremos no que, y eso denota un sistema representativo imperfecto. Si no sabemos quiénes nos representan, lo más probable es que ellos tampoco sepan qué están representando. ¿Qué opinión te merece, María del Pilar? Nos dice el doctor, energía, la reforma hacendaria que no está contemplada como constitucional, justicia y el tema del gobierno de coalición. ¿Estas son las prioridades en el calendario? Porque más bien lo que estamos viendo es que nos anuncian que en el primer semestre viene el tema de seguridad por un lado, pero también la energética. ¿No está clara la prioridad? No, yo creo que hay otras prioridades, María Elena, y permíteme que me aparte un poco en un momento de tu pregunta. Me parece que no hemos transitado a cabalidad con terminar pendientes, que son pendientes verdaderamente importantes para la sociedad mexicana. Tenemos un rezago en términos de la implementación en materia de justicia del sistema penal. Simplemente ha quedado la doctora Fromo al frente como secretaria ejecutiva para poder continuar los trabajos del abogado Borrego, pero que es un pendiente grandísimo, simplemente haciendo una evaluación de cómo se ha transitado y cómo ha habido regresiones y regresiones serias en las entidades federativas. Ahí hay una prioridad, María Elena. Aunque no esté contemplada en el pacto. Aunque no esté contemplada, que es lo que a mí me llama mucho la atención. Sí, como un documento programático de acciones del porvenir a corto y mediano mediano plazo, que son los 6 años del sexenio del actual presidente, también hay otros pendientes que no se priorizaron, básicamente de decir, este pacto tiene que ser para que culminemos esta fase de lo que se tiene pendiente y entonces ahora sentémonos, si da estos resultados, sentémonos a generar un eje ideológico, que esto no tiene ningún tipo de eje ideológico, te dan adjetivos, sustantivos, pero verdaderamente no hay un eje estructural que permita temáticamente con esfuerzos, lo deseable es algo, lo realizable es otra cosa, ¿no? O sea, son dos estándares que aquí todo se convierte en deseable, pero no sé si qué tanto realizable. La otra parte que está es la ley de amparo, no ha podido salir del Senado la ley de amparo, y entonces esos son rezagos que venimos teniendo y que la sociedad mexicana lo percibe perfectamente bien. El doctor Valadez apuntaba, ¿cómo es posible que nosotros no podamos transitar hacia la reelección de nuestros legisladores? Sí. 6 años o 3 años son muy pocos para verdaderamente darle continuidad al trabajo legislativo con un eventual documento que, repito, se convierte en una buena declaración de principio, pero que en esta amplitud, en estos calendarios, yo quiero de verdad, María Elena, quisiera tener, no soy proclive a esto del agorismo, ni mucho menos, pero tener una bola de cristal que me permitiera ver cómo cada uno de estos elementos que incluso tú estás manejando perfectamente bien el calendario, el doctor Valadez sé que lo tiene en la mente perfectamente bien mapeado, y que cómo le van a hacer para poder generar un andamiaje que permita el ir transitando paso a paso en esto que involucra a toda la sociedad mexicana. Sí, quisiera preguntar a quien te escuche, ¿por qué será importante, con todo lo que nos están prometiendo, la reelección legislativa o que haya profesionales en la Cámara de Diputados? Bueno, porque nos han dicho los estudiosos que muchos de nuestros diputados, la mayoría son novatos, que invierten el primer año en aprender, en el segundo que están más o menos entendiendo de qué se trata, pues viene el tercero y están buscando chamba. Y son los responsables de que cada uno de estos pactos se cumpla. Sin embargo, no empezaron por ahí, doctor. Más bien ni está contemplado el tema de terminar con los pendientes. Pacto con los pendientes.
Lo que sí nos anuncian es que viene en el primer semestre el tema de seguridad, que es un tema muy sensible para la sociedad. Nos hablan de llegar a acuerdos para una gendarmería nacional, policías estatales coordinadas, código penal único, código de procedimientos penales únicos y una reforma a la ley de amparo. ¿Qué significan estos pasos? ¿Nos cambiarían la vida en materia de seguridad verdaderamente, de llegarse a acuerdos? ¿Estamos listos para entrarle al tema? Sí, creo que lo que se ha planteado en ese amplio catálogo ayuda, desde luego, a que tengamos mejores instrumentos para combatir con la violencia delictiva que nos aflige cada día más. Sí, sí que nos tiene. En los últimos meses no ha habido tregua siquiera en esa materia y al contrario, cada vez estamos viendo crímenes más violentos. Pero sorprende, por ejemplo, que en este amplio catálogo que se hizo no se haya incluido y no se haya mencionado hasta este momento por ninguna de las autoridades concernidas con el tema de la seguridad y de la violencia, que haya un solo instituto de estudios de violencia en el país. De manera que todo se hace sobre una vía empírica, pero no empírica en cuanto a que se tenga una serie de conocimientos sistematizados con relación a lo que está ocurriendo, sino empírica en el sentido más tradicional de lo que a cada quien se le ocurre con lo que cada quien tiene como experiencia en su bagaje personal. No poder estudiar con el concurso de antropólogos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, economistas, ¿qué nos está juristas, pasando? ¿Cuál es la génesis de la violencia? Porque además tiene características muy distintas en cada rincón del país. No estamos viendo, por ejemplo, que muchos jóvenes se están incorporando a la violencia, ni siquiera por la falta de empleo, que sería una causa eficiente, sino porque ya representa una especie de epopeya. Sí, hay una cuestión cultural. Una cuestión cultural. Sí. Y no estamos viendo que también es un problema que debe abordarse desde esa perspectiva, de la perspectiva cultural. Entonces, que se plantee una policía, una gendarmería, una serie de modificaciones legislativas, todo es pertinente. Nada más que no estamos haciendo nada por sistematizar el conocimiento del fenómeno de la violencia, por diagnosticarlo y por establecer con relación a cada una de sus expresiones en cada una de las regiones del país las medidas más adecuadas. No se llamaron a los expertos para revisar este tema y no sabemos bien a bien quizás el tamaño del problema y qué lo originó. ¿Qué efectos podría tener el desconocimiento pues, de los orígenes del problema, de su magnitud, de sus causas, para que se resuelva con estas medidas como la gendarmería, las policías estatales, el Código Penal único, etcétera? María Elena, ¿qué pasaría lo que sucedió con la evaluación de los policías judiciales? ¿No? De la policía en las entidades federativas, eso es lo que puede pasar. Cuando el doctor Valadez toca tan claramente este punto, sí, la antropología criminal tiene un modus operandi, una forma de operar, y está diversificada en todo el país. Pero sumada a esta diversificación, más allá de lo que implica propiamente este señalamiento al narcotráfico, también se ha diversificado la delincuencia común y sobre todo solapados con el argumento de narcotráfico. Hay miedo en las entidades federativas y para todos nosotros son conocidas las historias que hay una colusión verdaderamente terrible entre autoridades y delincuencia, en efecto, impunidad. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Incluso los casos gravísimos de corrupción en el Poder Judicial Federal y de los cuales tú has dado noticia. Entonces todo esto se convierte en un sinsentido en donde en la medida en que, tal como lo dijo el doctor, que yo siempre digo, estas son verdaderas ocurrencias. Si estamos operando bajo la lógica ilógica de la ocurrencia y no le estamos dando un cauce serio, verdadero, de diagnosticar cómo está el estado de deterioro de las Fuerzas Armadas, María Elena, porque no debemos de cerrar los ojos a el gravísimo problema que la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de Marina, están teniendo desde el momento en que salen a las calles. Ya sabemos el deterioro histórico que tienen nuestros ministerios públicos, sabemos cómo está la Policía Federal, pero también este gran estado de descomposición de las policías estatales y las municipales. Los municipios
en aras de haber sido invisibilizados, han gozado también de este estatuto de invisibilización para hacer lo que quieren. Y los grandes problemas en este momento, no solo de este tipo de violencia, es la corrupción generalizada, de depredación de los erarios, que también en nada abonan a tener cuerpos de seguridad, que son cuerpos de seguridad que nosotros aquí en el Distrito Federal vemos que patrullan nuestras calles, pero a los cuales les tenemos un verdadero temor y un temor fundado. Esa es la situación que está evidenciando estas propuestas. Sí, se puede legislar, pero otra vez quedaría a nivel de un buen propósito, sin verdaderos anclajes en lo que en esta parte de la antropología criminal podría ser dictaminada por expertos que nos digan cómo se puede atacar y combatir la delincuencia en Sinaloa, en Chihuahua, en el sureste, en el Distrito Federal, la cooptación de jóvenes al narcotráfico, ahí sí que sucede en Michoacán, y que es una decisión personalísima. Uno va al hospital. Exacto, y me siento y te muy diagnostican. Mal, pero a lo mejor tengo varias enfermedades. Perfecto. Y que están poniendo en riesgo mi vida. Perfecto. El tema es que no sabemos de qué tamaño son nuestros males. ¿Y cuáles son los males? ¿No? ¿Y cuáles son nuestros males? Bueno, ahí hay un déficit, doctor. Yo quisiera sobre esto hacer una postilla, un agregado. El problema central sigue estando en la estructura política del Estado. Vamos a ver no lo que puede ocurrir, sino lo que ya ha ocurrido. ¿Qué participación tuvo el Congreso en los últimos 6 años, en los últimos 12 años, o en los últimos 18, o en todos los años que queramos mencionar, con relación al desempeño de los funcionarios que tienen como responsabilidad proporcionar seguridad a la sociedad mexicana? Cero. Otro mundo. Esto es, no son responsables quienes tienen tareas tan importantes como la protección y tutela de la seguridad para los mexicanos ante el Congreso. Y si pasa lo mismo durante los siguientes 6 años, entonces pasará lo mismo que en los anteriores 6, 12 y 18. ¿Qué tendría que modificarse ahí, doctor, Ese es el régimen político que tenemos que ver, el régimen de gobierno. Y ahí está donde incide el gobierno de coalición. Cuando los funcionarios responsables de las áreas de seguridad tengan que dar cuenta puntualmente, cada semana o cada 15 días, ante la representación de la sociedad, si no dan los resultados adecuados, o cambian los funcionarios o cambian las políticas. En el caso nuestro, hemos visto que hemos tenido los últimos 6 años de error consecutivo, demostrable, pero además sufrido por la sociedad, y no cambiaron ni los funcionarios ni las políticas. Esto es el resultado de un mal diseño de las instituciones, pero no de las instituciones policiales, sino de las instituciones políticas. Por eso, por donde habría que haber comenzado, era por ahí. De otra manera, vamos a equivocarnos todos. El gobierno creyendo que tiene soluciones y nosotros confiando en que las soluciones funcionarán. Doctor, ¿cómo opera en otros países? ¿Es un gabinete de otro tipo? ¿Es un gabinete que rinde cuentas a la ciudadanía frente al Congreso? ¿Cómo opera? Nosotros podemos ver que la titular de lo que se llama Homeland Security en Estados Unidos se presenta pues a veces cada semana ante las comisiones competentes del Congreso de ambas cámaras de Estados Unidos. Y podemos ver que lo mismo ocurre con los responsables de seguridad en otros países del mundo estructurados de manera democrática. En el caso nuestro nadie rinde cuentas a nadie. Y esto significa que tienen el derecho a equivocarse, que lo tiene todo mundo, pero tienen un derecho adicional al de equivocarse. Ejercen también el derecho de perseverar en el error. Y ese sí es un error, un derecho que nadie tiene en ninguna democracia. Lo estábamos viendo recientemente con este caso de Florence Cassé. Señalan concretamente a García Luna y a sus policías por haber violado el debido proceso, y la sociedad se queda, bueno, ¿y cuándo van a pagar ellos? Ese es uno de los temas pendientes, porque efectivamente nuestros arreglos, no hay arreglos, no se han hecho las reformas en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión sobre el llamado Pacto por México? Hay muchas expectativas, pero también muchos pendientes, como lo estamos revisando. ¿Qué nos dijeron nuestros ciudadanos al respecto? Los escuchamos y volvemos. Voces de la Democracia @ife.org.mx.
Bueno, depende del contexto, ¿no?, que viene el Pacto por México. Es una medida que utilizó el partido que entró para estabilizar las cosas, los ánimos, y lo logró. Es una unificación tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Y si te das cuenta, ahorita el ambiente político está muy tranquilo gracias a este pacto, que todos aceptaron. Pues mientras las reformas nos beneficien a los demás, pues esté bien, porque igual hubo mucha crítica con la reforma laboral, muchos no la aceptaban, pero pues igual tiene sus pros y sus contras, y pues mientras beneficia a la comunidad, pues lo veo bien. Teóricamente, me parece que fortalece un objetivo común, o sea, un objetivo de nación, o sea, un proyecto de nación para llegar a un punto, ¿no? O sea, sí ponerse de acuerdo, o sea, hacer un diálogo. Pues creo que es un arma de doble filo. Puede ser benéfico, pero también puede ser usado pues para proteger solo los intereses de algunos, los más poderosos. Y entonces creo que, o sea, hablando del pacto que acaba de ser firmado, pues creo que solamente el tiempo va a decir, y nosotros como ciudadanos vamos a exigir que sí sea usado por el bienestar de todos. Dentro de esos pactos habría que revisarlos, o sea, que la ciudadanía participe también, pero para mí lo raro sería que no existieran. Yo en lo particular creo en la negociación, creo en la construcción de acuerdos políticos, pero también considero que de manera común se alían el PAN y el PRI y dejan excluidos a la izquierda, y los poderes fácticos intervienen mucho, ¿no?, dentro de las negociaciones políticas. Entonces creo que ese es el gran problema verdaderamente, ¿no? No los pactos, no la conciliación, sino más bien el juego de los poderes fácticos y los intereses populares de los partidos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Los mexicanos tenemos ganas de creer que esto va a funcionar, pero también tenemos comentarios muy escépticos porque el pasado nos ha dicho que las palabras suenan muy bien y a veces las reformas también se logran, pero eso no se traduce en un cambio de la realidad en México, doctor. Me gustaría su opinión sobre lo que acaba de escuchar ahora y luego las siguientes que nos recetan para las 3 iniciativas de corte político que ya están enlistadas y que tendrían que lograrse consensos. La toma de protesta del presidente de la República, que es el 15 de septiembre y no el 1 de diciembre, la reforma política del DF y reducir la figura del foro legislativo y de los gobernantes. Bueno, eso viene... Lo primero. Lo primero es lo primero. Lo que escuchamos por parte en los segmentos en los que hemos conocido puntos de vista de la sociedad, eso es muy estimulante y muy alentador, porque todas las opiniones han estado bien orientadas, y nos han demostrado que hay una sociedad que es muy receptiva a lo que está ocurriendo. Informada, mejor informada. Por eso podemos decir que en este momento tenemos mejor sociedad, es decir, que la sociedad es mejor que sus dirigentes. Ojalá que un día tengamos dirigentes a la altura de la sociedad, porque es una buena sociedad. Y esa es nuestra única esperanza, que esta sociedad que tenemos y que está opinando pueda hacerle ver a los dirigentes en qué aciertan y premiarlos, y en qué se equivocan y llamarles la atención. Estos temas que están ahora pendientes son sin duda importantes. Todo lo que tiene que ver con adecuaciones cronológicas. Está bien que se modifique la fecha de toma de posesión del presidente, si bien mi punto de vista es que debe ser al revés, que lo que debíamos atrasar es la instalación del Congreso, que debe ser el 1 de noviembre, para que la toma de posesión del presidente siga siendo el 1 de diciembre. Ya es posible, con los nuevos instrumentos que tenemos, inclusive en el país, que la calificación de la elección se dé en un periodo mucho más limitado. Pero, digamos, es una discrepancia menor si debe adelantarse la toma de posesión del presidente o retrasarse la instalación del Congreso. Lo importante es que se está viendo eso, que ya periodos como el que tenemos hoy de 5 meses entre la elección y la toma de posesión son francamente excesivos y forman parte de esa tradición que todavía no hemos superado y por lo cual lo que el pacto nos está planteando como elemento subyacente es la necesidad de reorientar y de reorganizar el sistema institucional mexicano.
cuando se enuncian 95 temas y en esta mesa hemos visto que todavía podían haberse agregado otra media docena, de los pendientes. Lo que vemos es que necesitamos tener muy claro que lo que México está exigiendo es una reordenación completa de su sistema institucional. ¿Son conscientes los políticos de esto, María del Pilar? Porque cuando vemos los temas y vemos el calendario y vemos que ¿cómo decirlo? Que hay un desorden. Sí, María Elena, yo no me comprometería a decirte en mi boca si son conscientes o no, porque es una altísima responsabilidad. Pero te querría yo recordar que no me parece que haya compromiso, sobre todo. Nosotros tenemos muy cercana experiencia para la reforma política en el marco de la gran reforma del Estado, esta comisión del CENCA, ¿no? La comisión que entró para los acuerdos y negociaciones del Congreso. Y también recordamos las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon precisamente a la reforma propiamente política. Y entonces a mí eso me deja en un terrible ayuno y en una gran duda de hasta qué punto, cuando se sienta el señor Zambrano, cuando se sienta el señor Madero, cuando se sienta incluso el señor del PRI, César Camacho Quirós, y el del Verde, y el del Verde, cuando ellos se sientan, si verdaderamente tienen un calendario en donde están viendo la factibilidad de transitar a las medidas concretas que están planteando. Porque, repito, los grandes pendientes están ahí. Simplemente el 29 de agosto se publicó en el Diario Oficial una gran reforma, sustitución presidencial, iniciativa legislativa, consulta popular, una serie, iniciativa preferente, que ya nos demostró cuál es su verdadera eficacia, y una serie de acciones que ya constitucionalmente están consagradas. Y eso, María Elena, a mí me da la claridad para decirte que muy conscientes de lo que plasman en los documentos no están, porque todo esto que viene en 5 grandes ejes, pero 95 compromisos, son muchos compromisos, completamente sobrepuestos unos con otros, sin los amarres y sin la dimensión que en la vida se tiene que ir paso a paso, aun cuando eventualmente se caiga o se regrese, pero se puede regresar un poco, pero no se puede regresar otra vez al origen. Y esto lo digo a la sazón que nos estás preguntando en el tema de reforma política. Nuevamente se quiere incluir la cuestión de nulidad de la elección por rebase de topes de campaña, cuando precisamente la reforma constitucional y legal 2007 lo quitó, María Elena. Sí. Otra vez estamos en este mare magnum de errores en donde no somos conscientes. La reforma 2007 se pensó como la reforma de tercera generación y prácticamente como una reforma que le faltaba un grado para estar verdaderamente acabada. Este documento nos vuelve a mostrar que no es así, y que realmente no hay una solidez, una objetividad, una claridad en las mentes de quienes no solo representan a los partidos políticos, que en este Consejo por un Pacto por México está también el Ejecutivo Federal, sino que además deben de ser muy conscientes que la sociedad mexicana, tal como lo acabamos de percibir, está perfectamente informada de cómo sucede y cuáles son las grandes prioridades que tenemos. La señora Rosario Robles acaba de iniciar su cruzada contra la pobreza, el hambre. Y eso es algo que tendría que tener una focalidad en este momento, en tanto una política pública que verdaderamente es necesaria de atender en el caso del sureste del país. En la medida que no tengamos y que ellos tampoco tengan claro una acción, 2 acciones, 3 acciones en su progresividad, entonces, como ya lo he dicho, quizá yo soy muy pesimista en este sentido, este documento no tiene verdadera corporeidad, no tiene sustancia. Doctor, su conclusión sobre el tema, nos quedan muy pocos minutos. A México le urge una buena noticia, ya no puede esperar, necesitamos pasar, digamos, de estos momentos difíciles y mucho, digamos, oscuro, a la luz. ¿No tendrían que incorporarse otros sectores
una renovación del país no implica nada más que el gobierno federal esté firmando un pacto con los partidos políticos. Están otros sectores de la sociedad, estamos los ciudadanos. ¿No tendría que abrirse esto para pues darle viabilidad? Yo creo que está bien planteado. Yo sí soy francamente optimista y creo que el solo hecho de que se haya llevado a cabo este ejercicio ya es una buena noticia. Lo importante será no echar a perder esta buena noticia y que no ocurra que dentro de unos meses veamos que las expectativas fueron superiores a las realizaciones. El hecho de que las fuerzas políticas estén decididas a dar un paso adelante y de que el gobierno esté también anuente a una modificación en cuanto a su régimen, que es lo que implica el sistema de coalición, y abrirse además al tema de la reelección, o sea, hay muchos aspectos que pueden significar un cambio institucional importante en el país, es una buena noticia. ¿Qué es lo que ahora necesitamos? Acciones concretas para dar a esas promesas, a esos proyectos, a esas propuestas, una verdadera viabilidad y que se conviertan en hechos jurídicos y políticos. En realidad, la sola circunstancia de que ya estén dialogando los partidos con el gobierno ya es bueno. Ya es un principio de coalición, de manera que están poniendo en la práctica algo a lo que necesariamente se quiere llegar. Espero que tengan en vista que los tiempos no son infinitos, que las oportunidades se agotan y que las prioridades son indispensables. Todavía no tienen claro, según veo, las prioridades. Espero que lo entiendan muy pronto y que adviertan que lo primero en un Estado es la Constitución y es la política. Y todo lo demás es consecuencia de lo que el sistema político constitucional establezca. Pues así nos despedimos con el punto 5, doctor. Exactamente. Hay que fortalecer el punto 5, si no todo lo demás pues difícilmente va a caminar. María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. María del Pilar, gracias por estar aquí. Gracias, Marilena. Doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por ayudarnos a entender, doctor. Ojalá nos hayan escuchado. Ha sido un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Ojalá le hayan escuchado usted y a María del Pilar y se tomen en cuenta estos comentarios, pues, por el bien del país. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima semana.